El mensaje de esta mañana sigue en la serie que he titulado ¿Tiene usted la fe que salva? A manera de pregunta. Y esta parte, la número 9, correspondiente al día de hoy, 22 de noviembre, lleva por título Maldad, injusticia y sufrimiento, relación de estas cosas con el Dios soberano de la Biblia. Hemos venido trabajando el tema de la teodicea. ¿Y qué quiere decir teodicea? El tema que habla de la justicia de Dios. En otras palabras, es justo que la persona que hace bien, no le hace mal a nadie, es justo que esa persona sufra. Es justo que la persona pase por dificultad. Es justo que se enferme. Es justo que un familiar o ella misma muera. Es justo esto. Es justo estas cosas sabiendo que hay un Dios para quien nada hay imposible y que ese Dios nos ama. Este es el tema de la teodicea, el tema del sufrimiento, de la maldad y de la justicia, sabiendo que tenemos un Dios soberano, conociendo a ese Dios que se revela en la Biblia. Hemos venido hablando, hermanos, durante estos domingos sobre la importancia que tiene para tener la fe que salva, para tener esa fe que Dios quiere que nosotros tengamos, tal y como Él la enseña en la Biblia. No la fe que nosotros creamos que tenemos que practicar o tener. Porque la fe necesita un objeto sobre quien creer y confiar. Y ese objeto es, en este caso, este sujeto es Dios Todopoderoso. Me decían los hermanos que fueron a predicar que ensayaron esto que estamos hablando y le preguntaban a la gente si tenía fe. Sí, yo tengo fe. Yo tengo, como me decía Raúl y Belén, no, yo de fe es, bueno, desear y tener la seguridad que la cosa se va a dar como yo quiero. Más o menos algo así. La fe en ellos mismos, y ni siquiera en ellos mismos. Es fe como una especie de buen deseo, de buena vibra, como dicen hoy día, de que pase de alguna manera lo que la gente quiere que pase. Allá hay un estado de incertidumbre. Y muchos te dicen, no, tenéis que tener fe en vos mismo, tienes que tener fe en usted mismo. Como que si uno mismo está en control de la situación. La fe en su propia definición es fe en alguien. No es fe en algo. Es fe en alguien que te ha dado suficiente evidencia de que no engaña, de que no cambia, de que es poderoso y puede hacer aquello que Él sabe que tú necesitas. Y a veces es contrario a lo que nosotros creemos. Fe demanda la existencia de un otro. Y ese otro no es una cosa, no es una vaca como los hinduistas. No es la suerte, el mero deseo. No es un Dios inventado. No es una creación de la mente humana. No es una fabricación, un constructo basado en lo que yo creo y quiero y espero que ese ser trascendente que llaman Dios sea. No. La fe es creer porque se conoce a un Dios. Nadie puede creer a quien no conoce. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Usted creería en alguien que viene y le diga, mira, préstame el carro, yo te hago el depósito en el banco? Y usted no sabe quién es. A menos que sea tonto. O puede que tenga mucha fe en sí mismo de que nada va a pasar. Usted no lo va a hacer. Nadie puede creer en quien no conoce. Amén. Y nadie puede confiar en aquel en quien no cree. La fe verdadera es creer porque conocemos a ese en quien creemos, porque es firme, no cambia. Yo puedo descansar seguro en Él, porque sé que no me va a fallar, que no me voy a caer. Eso es fe.
Y esa fe me permite confiar porque lo conozco. Y como creo en Él y confío, porque lo conozco, entonces sé que está en control, que es todopoderoso, que es soberano. Y lo que me diga, por cuanto me ama y es bueno, es lo mejor para mí y le obedezco. Amén. La fe verdadera, la fe que Dios quiere que tú tengas, es creer en base a un conocimiento de sí mismo, como para confiar y obedecer. Y el modelo de esto hemos visto que es Abraham. Cuando Dios le pide que le sacrifique al hijo que ama, a su único, y Abraham va y obedeció. Abraham lo pensó, Abraham dudó, consultó. Abraham al otro día se levantó temprano, agarró a Isaac, la leña, el puñal y arrancó a hacer lo que Dios mandó sin dudar. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios. 25 años no le había tomado el pelo, no le había mentido, cumplió todo lo que le prometió, hizo el milagro más grande que es darle un hijo en su tiempo, cuando era imposible humanamente que él y su esposa pudiesen tener un hijo. Dios nos enseña con él que él se luce justo cuando el momento llegó, que humanamente es imposible hacer algo. Ahí es donde Dios Todopoderoso te dice: ahora yo te demuestro al Dios que te gastáis y en quien habéis depositado tu confianza. Y le da el hijo. Y le cumplió. Cuando era imposible. Isaac es un milagro. Amén. Entonces dice que se lo sacrifique. Y le había dado una promesa, que de él iba a heredar, naciones iban a ser del rey. Entonces, ¿qué dijo? Porque dice que Abraham era ciego. Abraham era tremendo vivo. ¿Cuál es el problema? Me prometió y no me ha fallado. Lo mato, y así como me lo dio sobrenaturalmente, si lo mato, me lo resucita sobrenaturalmente porque ya me ha prometido. Creyó, confió y obedeció. Eso es fe. Amén, amados hermanos. Un obstáculo para la fe en ocasiones es el problema, la adversidad, la tribulación, la dificultad. Y esto tiene que ver con la soberanía de Dios y todo lo que ello implica. Entendemos lo que es la soberanía de Dios. La sumatoria, ¿verdad?, de todos sus atributos, no personales y personales. Amén. Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, fiel, amén, inmutable, eterno, omnipresente, pero también amoroso, bueno, justo, misericordioso, perfecto. Amén. Eso lo sabemos. Por lo tanto, siendo Dios así y habiendo creado el universo, Él lo gobierna con autoridad, dominio, poder y señorío, y nada escapa a su poder. Amén. Esta es la soberanía de Dios. Y de ahí entonces la especulación. ¿Cómo es posible que si Dios me ama y tiene el poder para evitar que yo sufra, todavía sí sufro? Entonces la respuesta que ya vimos de los filósofos griegos burlando a los cristianos: bueno, a lo mejor puede evitarlo, a lo mejor sí es todopoderoso, pero no te ama lo suficiente. O a lo mejor te ama, pero no puede, no es todopoderoso y no puede evitar que sufras. Y si no te ama ni es todopoderoso, ¿por qué le sirve? ¿Por qué lo llaman Dios? Lo llamamos Dios porque Él es soberano. Él es todopoderoso y nos ama. Y Él está en control. Y su voluntad le pedimos que se haga en la vida nuestra, porque si se está haciendo su voluntad en nuestra vida, estamos viviendo la mejor vida posible, con propósito, con victoria, con gozo, aún en medio de la tribulación. Eso es para el creyente. Pero hoy quiero repasar el concepto de la teodicea, del mal y del sufrimiento bajo un Dios todopoderoso y amoroso, como lo ve la gente del mundo, porque es el problema que aparta al hombre de Dios en gran medida. Uno de los argumentos de los ateos es ese. Ese Dios, porque uno le llega, ¿no?, las 4 leyes espirituales:
Dios te ama y tiene un plan tremendo para tu vida. Entonces te dice, sí, el plan tremendo, te abren el cable y te muestran ahí vos, ¿verdad? Para play. Ese es el plan que Dios tiene para mi vida. Hermoso. A pasar algo en la ciudad que el Señor no haya mandado. Yo no sé cómo. Lo que sí sé como cristiano es que hay un propósito aún en eso. Amén. Y cuando hablo de esto, pienso en un hermano que viene aquí, que no camina, está en silla de ruedas. Y ayer fue a predicar el Evangelio. Mientras que otros que tienen el tiempo caminan, como muchos de nosotros, no van. Gloria a Dios por eso. Porque que se someta a la voluntad de Dios, ni la tribulación, ni la angustia, ni la hambre, ni la desnudez, ni peligro, para nada lo va a separar del amor y de la voluntad de Dios en su vida. Amén. 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 El concepto de la soberanía de Dios y todo lo que ello implica es lo que le da sustento a la fe que salva, la fe verdadera. Es el tipo de fe esa que Dios demanda al hombre que tenga y que es la única que nos puede salvar. No toda fe salva, solo la fe bíblica salva. Y como hemos visto, amados hermanos, esta fe está basada en un conocimiento sólido de Dios y de lo que Él es en esencia. Y como hemos visto, lo que Dios es en esencia equivale a conocer los atributos esenciales que Él posee y que Dios nos ha revelado a través de la creación y de manera plena y completa a través de este libro. Su palabra, su revelación, su currículum vital. Él se nos da a conocer. Y si le conocemos por aquí, no por lo que diga el apóstol, ni el ungido de Jehová, ni el profeta, como unas iglesias que lo que se la viven es profetizando. Ya me dijeron una iglesia por ahí, que lo que van es a saltar y a brincar y al final se sienta la gente y le profetiza. No se puede amar a quien no se conoce. Amén. Por aquí le conocemos. Y si le conoce por ahí, hermano, es imposible que no quede prendido de amor por él. Y si le ama, confía. Y si confía, le obedece. Amén. Amén. Amado hermano, en función de todo esto, hemos podido constatar que el Dios que la Biblia nos revela es un Dios creador y que Él provee a la creación, provee todo lo necesario para que esa creación exista y subsista. Y por eso hablamos de la providencia de Dios. Dios es un Dios providente porque Él provee todo lo necesario para que el sol dé vueltas y no se caiga, para que Él con sus leyes y su poder, Él hace que salga la lechuguita para que posteriormente mi esposa con amor me prepare la ensaladita. Hasta ahí. De vez en cuando la harina para que la hermana Clara haga la torta, que no me debo comer, pero me la como con gusto. Él provee. ¿Quién es el que hace que llueva? ¿Quién es el que le da comida a los leoncillos y a las aves del cielo? ¿Quién es? Él provee todo lo necesario para que la tierra se sustente sobre el vacío. Amén. Él es providente. Él es el Dios proveedor. Y por eso hablamos de la providencia de Dios. Pero no solo, amados hermanos, Dios provee. Porque yo conozco padres que le dan a los hijos y los mantienen desde lejos, pero no los dirigen, no los educan, no los atienden, no ponen orden en la vida. Entonces, aparte de providente, uno tiene que exigir que si Dios es soberano, Dios también gobierne la creación y ejerza sobre la creación autoridad, dominio, señorío. Pero
Yo conozco gobernantes que gobiernan con autoridad y señorío de manera arbitraria, de manera despótica y sin ningún propósito más que sus locuras. Dios es un Dios que gobierna, pero con propósito. Amén. Amén. Lo hace además con amor, con bondad, con justicia, con misericordia y siendo fiel a lo que Él nos ha dejado escrito de Él en la Biblia. Y es en la Biblia en la que el ser humano puede confiar, porque la Biblia, a diferencia que nuestros estados de ánimo, no cambia, porque el Dios que ha revelado la Biblia no cambia. Amén. Y es en virtud de esto, de que Él gobierna, es que decimos que Dios no solo es providente, decimos que Dios es soberano, porque gobierna con autoridad, poder, dominio y señorío toda la creación, incluyendo al ser humano que Él creó. Amén. Ahora creó, lo creemos, incluyendo al hombre. Amén. Podría uno preguntarse entonces, pero yo veo mal, pero yo veo injusticia, pero yo veo sufrimiento en este mundo. ¿Será que Dios creó también en su creación, incluyó estos vicios, incluyó estas terribles cosas? ¿Creó Dios la maldad, hermanos? La injusticia, el sufrimiento. Cuando hizo el mundo, hizo también esto. Uno diría no. Pero se preguntan entonces por qué existe y por qué lo permite Dios tales cosas. La respuesta a esto, amados hermanos, se encuentra en uno de los principios, y yo quisiera, lo voy a repetir una vez más en esta semana, que no se nos olvide el principio fundamental del Dios creador. Y ese principio que explica estas cosas es que Él hizo al hombre y al hacerlo puso en él su imagen y semejanza. Allí está la respuesta a ese no que se desprende de la pregunta de que si Él, cuando creó el universo, creó todos los vicios que hemos nombrado. La explicación está, ¿saben qué? En que Dios, en la creación, llegó el momento en que creó a un ser, el ser humano, y a ese ser Él le dio su imagen y su semejanza. Como una expresión de inmenso amor, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que me escuchan, Dios quiso, le plujo, le salió hacer a este ser especial, uno que fuese corona de la creación. Esto es importante que lo entendamos, el ser humano, y no ningún otro ser en el universo, incluyendo a los ángeles, ningún otro ser. Él coronó de gloria y de honor. Ningún otro ser. El hombre es un ser especial. Lo creó y lo coronó de gloria y de honor. Vamos a ver cómo dice esto, este hermoso pasaje de la Biblia, el Salmo 8, 3 al 8. Ponga atención, amado hermano. Mire lo que se dice acá. Miren cómo conjuga el Dios creador acá. Y miren lo que dice el salmista ante la creación. Mire lo que dice. Tremendo. Vamos a poner atención aquí, hermano. Dios creó al hombre y lo coronó de gloria. No a los monos, no a los gorilas, no a los orangutanes. Hay un ser que Dios coronó de gloria y de honor. Y miren cómo lo pone el Salmo 8, 3 al 8. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando veo esa inmensidad, he visto la belleza de un atardecer.
o cuando aquellos que han tenido la oportunidad de ver un eclipse de solo de luz, o las estrellas cuando el cielo está despejado, o cuando vamos por Mérida y está sin nubes, eso parece que uno pudiese tocar las estrellas. Y eso que el mundo está ahorita lleno de contaminantes, en esa época no había contaminación. En una ocasión yo fui a Cayo Borracho, en Orocoy, es el callo más lejano de la tierra, muy lejano, de la orilla. En la noche, cuando no hay ninguna nube, y era ateo, yo me deleitaba de ver la belleza del firmamento, en serio. La mandíbula en la arena la tengo que coger, limpiarla y ponerla a poner. Es demasiado bello. Y mire lo que dice este hombre: cuando veo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, a veces que la luna está grandota, la ven y no nos asombra. ¡Wow! ¡Qué belleza! Dice, ¿qué es el hombre? Comparado con esto, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y el Dios soberano, miren lo que hace: lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por cierto, ya ahí, antes de que lo descubrieran los científicos, está relatado que en el mar hay corrientes, hay caminos. Y eso lo descubrieron los científicos no hace mucho. Ya estaba en la Biblia, los senderos del mar. Sí, las corrientes térmicas y las corrientes fuertes debajo del mar, que son los responsables de la temperatura y de la atmósfera terrenal. Y este desbarajuste que tenemos es modificación de esas corrientes por causa de la contaminación. Ya ahí el salmista David, sin haber estudiado física ni oceanografía, ya está diciendo esa verdad que le dio el Espíritu Santo para que se regocije y entienda que Él, como ser, es corona de la creación. Amados hermanos, el hombre es el único ser que posee este privilegio de ser coronado de gloria y de honor. ¿Y en qué radica ese privilegio? Es que Dios, hermanos, le dio a ese ser su imagen y semejanza. Y esto quiere decir, como lo vimos el domingo pasado, que Dios en esa imagen y semejanza lo que hizo fue darle muchos de los atributos que Dios tiene. Esto es tremendo. Nos lo dio obligado. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor. A este ser le dio, amados hermanos, entendimiento y razonamiento. Lo hablaba esta mañana. Ese entendimiento con el que el hombre es capaz de hacer un instrumento de música, este micrófono, eso necesita, esto no lo hace un orangután, ni 2 millones de orangutanes que dicen que 99,9% igual al hombre. Ese 0,01% hace toda la diferencia. Ese es el soplo de Dios en ese ser. Capacidad para diferenciar la verdad del error, para que no te engañen los que distorsionen la palabra, para eso es el entendimiento. Para que no vengan estos engañadores de enlace a quererse burlar tuyo y sacarte la plata del bolsillo con la mentira de las robatónicas estas. Poniéndole precio a aquello que Dios nos ha dado por gracia. Maldonados, cachlunas, ladrones, estafadores, pillos. Entendimiento para que no te dejes engañar, porque conoceréis la verdad y la verdad está en la Biblia, y eso se toma con él. Porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero en Jesucristo. 1 de Juan 5:20. Amén. No podemos tener excusa para que nos tomen el pelo y nos engañen, porque ahí está la verdad y la podemos comprender y entender, sobre todo si tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Amén.
Tenemos moralidad, capacidad de conocer y de diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo que es justo y lo que es injusto. Eso no tiene nada que ver con verdadero o falso. Tiene que ver con que es bueno o es malo, es justo o injusto. Moralidad, capacidad de apreciar la belleza, crear música, crear arte, crear cosas hermosas. Se lo dio Dios a los perros, sí, Luis, a los gorilas, y que están haciendo hablar. Inteligencia para resolver problemas técnicos complejos, para crear artefactos. Este aparatito, esta computadora. ¿Quién hizo eso? Los monos hicieron eso. El hombre con inteligencia. Inteligencia es la puesta en práctica del entendimiento para crear cosas que sirvan para algo. Amén. También para hacerle la vida de cuadritos a otro. Si es que esta imagen de Dios ha sido desbaratada, manchada por la oscura y fea mancha mugrosa del pecado. Sentimientos y emociones, lenguaje. Hermano, uno de los argumentos para batear a los evolucionistas, y como filósofo del lenguaje, María como lingüista, hermano, el lenguaje es uno de los argumentos más contundentes en contra del invento de que venimos del mono. El lenguaje es algo que solo el ser humano y los ángeles tienen, pero que a nivel de complejidad, de llegar a expresar los pensamientos, los sentimientos y las emociones mediante una nomenclatura, una morfosintaxis compleja de signos, fonéticos o escritos, eso es único del hombre. Expresar el pensamiento aquí, el deseo de que alguien está enfermo y quiere que se ore por él, en este poco de garabaticos, que yo entiendo, eso no lo puede hacer ningún ser, y eso no es evolución, imposible, porque entonces puedes hablar en lo mismo, o dos, pero es que hay cientos de lenguajes y todos expresan en esa diferente nomenclatura de signos las mismas emociones y los mismos sentimientos. Un llamado le dice a la esposa te amo, como lo hace un chino, un alemán, y todos los idiomas que hay en la tierra. ¿Quién hizo eso? Dios Todopoderoso. Amén. Que está en la imagen que Él puso en nosotros, el lenguaje. Amén. Y sobre todas las cosas, ¿qué está allí en el paquete de su imagen? Hermano, el libre albedrío, para que podamos operar todas las cualidades que le dije antes: razón, moralidad, belleza, creatividad, inteligencia, emociones, lenguaje, para poder comunicar todo eso. Libre albedrío, amados hermanos. Es por todas estas razones que el ser humano pasa a ser el eje central de la creación de Dios. El único que Dios no trajo a existencia diciendo hágase. ¿Ustedes han notado eso? Hágase la luz, sepárese las aguas de las aguas, hágase lo seco, hágase la hierba y las plantas. La Biblia nos dice que cuando hizo al hombre, hágase al hombre. Digo así Dios. Mire lo que dice Job 10:8 al 9 y 11. Tus manos me hicieron y me formaron. Acuérdate que como a barro me diste forma, me vestiste de piel y carne y me tejiste huesos y nervios. Dios creó al hombre con sus manos, de barro de la tierra. Y esto es sumamente importante para los hermanos. Y no solo eso, Dios hace que en este hombre converjan todo lo que Dios había creado antes. Lo que Dios creó se puede clasificar en dos ámbitos. El ámbito material, lo que tiene átomos, moléculas, materialidad, masa, materia. Lo hizo con eso que había creado previamente. Pero también le dio el otro ámbito y lo hizo converger en el hombre. Yo me imagino que eso es lo que tiene picado a Satanás. Le dio el ámbito espiritual, el ámbito inmaterial.
el alma y el espíritu. Hizo lo material y lo inmaterial converger en uno solo, y ahí puso imagen y semejanza de él, y vino a ser el Dios, el hombre, corona de la creación de él, el ser más importante, el eje central de toda la creación, amados hermanos. Importantísimo esto, de la tierra material el cuerpo, y el resto de la parte inmaterial, y a eso llamó hombre, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Como lo dice la Escritura, Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, materia, ¿verdad? Y sopló en su aliento o espíritu de vida, inmateria. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Ruach Hayah. Nefesh Hayah, en hebreo. Hermano, ninguna cosa, ni planta, ni animal, ni ángel posee esas cualidades materiales y inmateriales subsistiendo simultáneamente y en el mismo grado como sucede en el ser humano. Y esto lo pudo ser Dios. ¿Sabe por qué? Porque nada es imposible para Él. Porque Él es omnipotente, omnisciente y perfecto. Y en este acto, demuestra Dios su amor, su bondad y su misericordia para nosotros que somos el pináculo de la creación. Amén. La obra del sexto día en la tarde dejó lo mejor para lo último, y esto lo hizo con sus manos y puso su imagen. El ser humano es importante para Dios porque en él está la imagen de él, y él va a hacer todo lo posible por restaurarla, por rescatarla, que vuelva a tener comunión con él. Ahora, ¿quiénes tienen imagen de Dios? Lo decía esta mañana. Los predestinados, como dicen los calvinistas, todos los hombres. Al tener todos los hombres la imagen de Dios, Dios va a hacer lo que sea necesario para restaurarla y para que vuelva a haber comunión de amor. Amén. Por eso es que Satanás, ni los demonios, ni los ángeles tienen plan de salvación. Porque Dios lo que quiere salvar es el alma, porque en el alma está su imagen en nosotros. Satanás no tiene eso, ni los demonios. ¿Usted ha oído de un plan de salvación para Satanás? Para nada. ¿Por qué para el hombre sí? Que a veces es tan malo como el mismo enemigo. Yo creo que en ocasiones el enemigo se queda asombrado y dice: qué bárbaro, me ganó. No se me hubiera ocurrido eso. Ese me llevó, pero paré. Hermano, eso hay que tenerlo en mente. Eso es importante. Pero tampoco debemos olvidar. Si bien es cierto que Dios es todopoderoso para hacernos de esa manera, y nos amó y muestra su bondad y misericordia en esa forma, en darnos de Él a nosotros, tampoco debemos olvidar, y esto es importantísimo, que Él es un Dios de orden y es un Dios de justicia. Y por tanto, cuando crea el universo, puso leyes en el universo para que gobernasen el universo. Amén. Amén. Esto es importante, leyes que gobiernen el mundo natural, el mundo de las cosas inanimadas, que gobiernen el movimiento de las estrellas, del sol alrededor de la galaxia, de la Tierra alrededor del sol, y a la vez la luna alrededor de la Tierra. Allá hay un orden hermoso. La manera cíclica de las lluvias, las 4 estaciones, las leyes de la gravedad, las leyes que rigen el movimiento de las estrellas, de los planetas, los vientos, los ríos, los átomos, la luz. Estas son las leyes que Dios creó, las que los científicos han descubierto, y que por eso tienen el término leyes universales. La ley de la gravedad de Newton, la ley del movimiento de Newton, la ley de la electricidad, del magnetismo, de la termodinámica, porque ese aparato, aprovecho para que me dé frío, y afuera esto es un semicaldero.
termodinámica. ¿Quién hizo esa ley? Dios. El hombre la descubre e inventa la cosa con su inteligencia. Tremendo, ¿no? Dios es un Dios que puso leyes y las creó. Cuando hizo el universo, Dios hizo esas leyes y esas leyes están sujetas a Él. Pero Dios respeta esas leyes y tiene un propósito con esas leyes para que ese universo subsista y se comporte como se comporta, de manera que pueda haber vida en la tierra. Olvídense. Yo les puedo, con los diezmos y las ofrendas, les podemos la iglesia ofrendar una hamaca para que se siente y se la deja a su hijo y a su nieto y a su bisnieto, para que no se cansen esperando que van a descubrir vida en otro planeta. Imposible. Y lo digo como hombre de ciencia, sustentado con mi fe. Todo funciona para que aquí en la tierra usted y yo vivamos y seamos imagen de Dios. Lo hizo con eso, pero respeta esas leyes, hermano. No obstante, aun cuando Él las creó y esas leyes se sustentan y Él las respeta, Dios las puede alterar, porque a Él están sujetas. Pero no anda alterándolos de forma caprichosa o cuando a los seres humanos se le antoje, como algunos evangélicos que quieren que ocurra con ellos todos los días, como hizo Dios con Josué, que paró las nubes. Dios puede modificar las leyes, pero no según un capricho y sin propósito. Él lo puede hacer, amados hermanos. Por ejemplo, Él abrió el Mar Rojo en dos para que pasara con el propósito de que su pueblo pasase como por seco. Ahí Dios violó por lo menos dos leyes que Él mismo hizo. Él las violó. Pero no es que lo está haciendo todos los días. No es que con fe yo voy a hacer que el lago se abra en dos para que yo pase porque hay una cola muy larga para ir para cabinas, por el capricho mío, con la autoridad que Dios me dio. Eso es un disparate, hermano, si se lo voy a demostrar por la Biblia. Dios lo puede hacer, pero no está haciendo eso. Lo puede hacer, pero Él las respeta, y cuando lo hace es con un propósito superior y elevado. Número uno, mostrar a los judíos el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que nada lo detiene, ni el universo y sus leyes, el Dios que los libra de sus enemigos, de la manera que ningún plan ni estrategia humana puede hacer. Detuvo el río Jordán, ¿se recuerdan? Para que Israel entrara a Canaán. Lo leímos en Josué capítulo 10, versos 12 al 14. Dios violó la gravedad y las leyes de los fluidos. ¿Cómo es posible que frene el Jordán para que las aguas se acumulen, y la que viene de este lado se vaya, pase por seco, y los israelitas pudiesen entrar tranquilitos sin más? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué lo hace Dios? Porque Él hizo el universo y puso sus leyes, y cuando Él quiere, las altera y las viola, pero no a lo loco. Hay un propósito, amados hermanos. No cuando le da la gana al hombre, cuando Él lo considera necesario, porque Él la respeta. Y le voy a mostrar un caso que respeta. Éxodo 23, 28 al 30. Miren lo que dice el Señor. Este es Israel cuando va a Canaán. Miren esta curiosidad, pongamos atención. Dice Jehová a los israelitas: enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los voy a echar delante de ti, hasta que tú te multipliques y tomes posesión. ¿Pero qué les parece? Era difícil para Dios ahuyentar las fieras para que no se comieran a los judíos, a los hebreos. Pero ven cómo Dios respeta las leyes. Estos tienen hambre, ya yo establecí y puse el temor del hombre en las bestias. Y si te ven, te van a comer. Vamos a hacer una cosa, vamos poco a poco. ¿No les parece esto curioso? Pues es todopoderoso, manda la avispa, pero no evitó que los leones
huyeran con los enemigos para así poseer la tierra. ¿Están viendo cómo Dios respeta? Y eso se vuelve a repetir, Deuteronomio 7:22. Y Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti, poco a poco. No es como vos queréis, porque aquí hay una ley de los animales que te van a querer comer. Yo lo puedo hacer, pero no quiero hacerlo, porque yo soy Dios. Y yo necesito probar ciertas cosas. Yo me imagino, José, pero estoy cansado, vamos a terminar de entrar aquí a la tierra para distribuir a esta gente, yo hago así mi parcelita, y empieza. Josué lo pudo hacer, pero él dijo, no, amigo, poco a poco. No podrás acabar con esas naciones enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti, para que no te coman los leones. Ustedes saben que en esa tierra de Israel, como hoy en África, había leones como arroz y llenas y leopardos y osos, a dos manos. ¿Con quién peleó la vida? ¿O un gato? Imagínate, leones en esa época en los corrales de la gente, por verse loco. Ahora, Dios ha podido echar fuera a los leones esos y los lobos, ¿y por qué no lo hizo? Porque Dios respeta y tiene un plan, y Él hace lo que quiere. Amén. Él puede doblar las leyes universales. Hay una maldición sobre el cuerpo humano producto del pecado, las enfermedades. Él las puede quitar, pero se reserva Él el momento en que te la puede quitar. Con una palabra te sana, pero puede dejar que sigas enfermo, porque tiene un propósito bueno. No lo entiendo. ¿Usted cree que los triglicéridos y el colesterol que tengo ahorita, que no me deja vivir a veces, culpa mía, por cierto, eso no es bueno? Dios, quítame para evitar hiperlipemia, que es carísimo, y los ejercicios. Lo puede hacer, no lo puede hacer Dios. Bueno, Dios sabe por qué no me lo quita. Y la apnea y otro poco de situaciones que yo tengo particularmente. Me voy a amargar por eso. ¿Dios será que no me ama? ¿O será que no puede quitarme esa enfermedad, hermano? ¿Se acuerdan que Pablo oró 3 veces? Quítame este aguijón, que casi con toda seguridad era glaucoma o problemas con la vista. ¿Y saben qué le dijo Dios? A Pablo, perdón. Pablito, calmate. Mi poder se perfecciona en esa debilidad. Calmate, que yo estoy en control. Mi poder se perfecciona. Si te curo, te vas a poner brillo y fanfarrón si vos venís a ser un poquito prepotente. Vamos a mantenerte ahí tranquilo. ¿Saben qué dice él? Bueno, si esto es así, entonces me glorío en mi debilidad. Porque mientras más débil soy, más fuerte soy. Eso o lo dice un loco o un cristiano. Amén. Amén. Dios todo lo puede, pero Dios respeta. Hermano, Dios respeta sus leyes. Amén. Esto es algo que debemos tener siempre en cuenta, amado hermano, y lo digo porque hay algunos que se llaman así mismos cristianos, que con el cuento de una supuesta autoridad que Dios les ha dado al creyente, quieren alterar o violar las leyes de la naturaleza a su antojo, o acomodarlas para satisfacer sus caprichos. Declare con autoridad. No tenés carro, declarar que tenés un Mercedes-Benz. Proclame, ¿y cómo es la otra palabrita? Decreta. Y la voluntad de Dios, bien, gracias, no me interesa, porque en el nombre de Dios yo hago lo que Dios no quiere. Están viendo la loquera de hoy día, por no entender la soberanía de Dios y por no tener paciencia, y de eso me va el otro domingo. Paciencia es sinónimo de fe. Y eso me puso a mí nervioso, porque el día que repartieron la paciencia yo no estaba por todo eso. Y me puse, y ahora voy a tener paciencia, me voy a pasar de paciencia, voy a reventar. Porque yo les voy a demostrar por la Biblia que paciencia es sinónimo de fe. Y es lo que más se le hace difícil al hombre practicar.
Lo quiere tú ahorita, como yo digo, en el tiempo que yo quiero. Amén. Pero tenemos un Dios bueno y soberano, y se va a hacer en su tiempo, a su manera, porque Él es el que manda. Si es que yo quiero vivir conforme a su voluntad. Amén. Amén. Pero Dios no solo estableció leyes para el mundo natural de objetos, de planetas, de estrellas. Dios también estableció leyes, como es un Dios de orden, para tratar con el ser humano. En especial porque a ese ser humano Él le dio imagen y semejanza. Amén. Amén. Y estas leyes las vemos nosotros en los diferentes pactos que Dios hizo con el hombre. Amén. Y un pacto, al igual que un contrato, se sustenta en el hecho de que las partes que lo contraen deben obedecer sus cláusulas, lo dije el domingo pasado. Y esto implica que si te pone un contrato, cae de lógica que hay dos partes y que las dos partes deben obedecer las cláusulas. Y obedecer implica en sí mismo el concepto de ejercer libre voluntad, libre albedrío, porque de lo contrario no tiene sentido. El término obedecer es porque se supone una opción que yo tengo, hacerlo o no hacerlo. Entonces no es como leímos la semana pasada de los calvinistas reformados, que dicen que Dios es el que predestinó al ser humano para que hiciera el pecado, pero no tiene culpa. Este disparate que leímos la semana pasada, eso no tiene sentido. Dios estaba consciente que cuando creó al hombre y al darle su imagen y semejanza, allí estaba el libre albedrío y por ende la posibilidad de que en ejercicio de ese libre albedrío el hombre decidiera autónomamente: no me interesa obedecerte ni hacer lo que tú me dices, porque para eso yo tengo inteligencia, sabiduría y prudencia para vivir como yo creo que es mejor y no como tú que me creaste me lo dices. Dios, cuando creó el hombre, sabía que esto podía ocurrir o no lo sabía. Una posibilidad. Estaba la posibilidad de que el ser humano desobedeciese a Dios, no porque lo haya predestinado, no, porque este es el riesgo que está incluido allí. ¿Qué hace Dios? Dios se la estaba jugando cuando decidió hacer esto. Él sabía que existía el riesgo, hermano. Él sabía ya que existía el riesgo de que en un ejercicio de esa voluntad el hombre decidiera darle la espalda y negarlo, violentando o desobedeciendo lo que Dios había establecido en el pacto que ya leímos en Génesis. De todo árbol puedes comer, pero del fruto de mi hermano no comerás, porque el día que te comeres, morirás. Entonces los calvinistas dicen: no, Dios predestinó a Adán y a Eva para que pecaran, para su gloria. Y entonces, ¿cómo es esto? Una locura. ¿No les parece una locura? Un disparate. ¿Dónde está la imagen de Dios? ¿Dónde está la libertad mía? Cuando la Biblia dice que había oportunidad de desobedecer y como de hecho desobedecieron, cuando se da esta opción, se estaba afirmando que el hombre podía decidir vivir independiente de Dios, siguiendo sus propios caminos y guiándose por su propia prudencia. Y esto tiene una consecuencia, una sola consecuencia posible: cuando se quiere vivir independiente de aquel que te creó y te ama, y sabe que podéis ser un arma de dos filos, que podéis ser feliz a tu padre, a tu hermano, hermana, a tu esposo, esposa, porque tenéis la capacidad. Vanessa, puedes hacer feliz a tu mamá, pero le podés hacer la vida de cuadritos también. Un arma de doble filo. Alma de doble filo. El desobedecer a Dios tiene una consecuencia posible: la esclavitud al pecado y a los deseos de la carne, y a la esclavitud al enemigo de Dios y de nosotros, que es Satanás. Y fue justamente la desobediencia lo que Dios estableció al orden que Él dispuso
esa desobediencia, atención, es lo que constituye la fuente del mal, de la injusticia y del sufrimiento que hoy vemos en el mundo. No es culpa de Dios, es culpa del hombre, cuando decidió, en ejercicio de su libre albedrío, desentenderse de Dios y desobedecer. Al desobedecer pecó, y al pecar se hizo esclavo. Queriendo ser libre, se esclavizó a los deseos de la carne, al yo, al mundo y al diablo. Eso es lo que explica el sufrimiento de hoy, hermano. Dios no tiene que ver en nada con estas cosas. Esos son productos del pecado del hombre al no obedecer lo que Dios dice. Amén. La desobediencia es fatal. Por eso lo importante es obedecer. Si obedecieres las cosas que yo te digo hoy, le digo a los hebreos, estas bendiciones vendrán. Si desobedecieres, anda por tu propia cuenta, por tu propia prudencia. ¿Y qué es lo que trae? Ay, soy libre de Dios. Ajá. El que se libera de Dios, se esclaviza con Satanás. Y la única esclavitud que te hace verdaderamente libre es la esclavitud a tu Dios, a tu Señor, Jesucristo. Amén. ¿Qué alternativa había, amados hermanos, para evitar este lamentable desenlace? ¿Por qué al crearnos Dios simplemente no excluyó la posibilidad de que pudiésemos fallar? Dios es omnipotente. Él hubiese podido hacer del hombre una especie de máquina, de autómata, de robot. Lo programa para que nunca desobedeciera, para que le adorara todo el día, orara 3 veces al día, ayunara 5 veces a la semana. Nada ni nadie pudo evitar que Dios hiciera al hombre así. Pero Dios no lo hizo así, porque eso hubiese mostrado una actitud contraria al Dios que conocemos en la Biblia. Un Dios de amor, no un programador, un Dios de bondad, de justicia, un Dios que hizo todas las cosas buenas y buenas en gran manera. Pero Dios, en ese orden y en esa justicia, se sujeta a su propia palabra, lo dijimos, y por respeto al hombre y por esa justicia, Él ha dejado al hombre que vaya por sus propios caminos. Y usted sabe dónde vemos eso claramente. En ese texto de Eclesiastés que vimos la semana pasada. Eclesiastés 9:29. Mire lo que dice, amados hermanos. Dios hizo al hombre derechito, pero ellos, por desobediencia, buscaron muchas perversiones. ¿Y qué perversiones son estas? ¿Cuáles son las perversiones que el hombre, habiéndolo Dios hecho recto, justo, bueno, con su imagen, por desobediencia buscó esas perversiones? ¿Cuáles son? Están claritas, amados hermanos, en Romanos 1, 21 al 22, 25, 28 al 32. Son estas, y ahí están los textos. Esto habla de todos los hombres, comenzando por Adán y Eva. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... El mismo razonamiento que Dios le dio, ellos lo utilizaron para envanecerse. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios creó el árbol, del árbol sacan la madera. Dios creó la piedra, de la piedra sacan el yeso, de la madera y del yeso que Dios creó, el hombre se hace una imagen y se arrodilla. ¿Quién entiende
Por eso es que Dios abomina las imágenes. Dios no tiene intermediario. ¿Cómo vais a adorar a mí a través de eso que no habla, ni se mueve, ni oye? Y no vemos a la gente hasta cargando esos muñecos. No se pueden mover, tienen que ser cargados. Dios quiere cargarte a ti, no nosotros a Él en esos muñecos. Hay personas, hermanos, que terminan adorando a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que sin Dios está raspada. La mente humana sin Dios está 0-0. No le debe puntos a Dios, menos 10. Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran las cosas que Dios sabe que el hombre hace cuando se aparta de Él, que no les conviene. Y por eso están atestados. Aquí está la respuesta, hermano. Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, grolleros, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Eso es el hombre sin Dios. Eso es el hombre cuando el pecado le mancha la imagen de su creador y no hay control para ese potencial que Dios puso en su alma. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que es justo, sabiendo que los que practican esas cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que la practican. Este es el origen de la maldad, amados hermanos. Este es el origen de la injusticia, del sufrimiento humano. Por desobedecer y dar la espalda a Dios, el ser humano ha ido de mal en peor, hundiéndose cada vez más en el lodo cenagoso del pecado. Es en esto y no en Dios en donde tiene su punto de partida las guerras, las enfermedades, las crisis económicas, las crisis morales y de valores que hoy vemos, tanto a nivel individual, pero también a nivel familiar y sobre todo a nivel social, de mal en peor. ¿Por qué culpan a Dios? Es el haberse apartado de Dios y el no buscar lo que nos tiene en este problema. Y no debemos olvidar que como consecuencia de la desobediencia del hombre, estaba en el pacto, Dios maldijo la tierra a causa del hombre. Maldita sea la tierra por tu causa, ¿se acuerdan? Por eso dice que la creación viene a una para ser redimida junto a los hijos de Dios de esa maldición. Y esa maldición sobre la creación que Dios puso para el hombre cogobernar es que ha traído como resultado las catástrofes atmosféricas, porque Dios maldijo la creación. Atención con esto: los terremotos, las sequías, los tornados, los tsunamis, entre otras calamidades. Una página para terminar, 5 minutos. Vale la pena preguntarnos, amados hermanos, en vista de todo esto, ¿se lavó Dios las manos? Dijo, no, mijo, yo no puedo con esta gente, me voy. ¿Se ha desentendido Dios del mundo? ¿Ha dejado Dios este mundo a la deriva? Entra toda esta realidad, todos estos conflictos, en contraposición a la idea de que Dios es soberano, que es omnipotente, omnisciente, perfecto, pero a la vez amoroso, bueno, justo y misericordioso. Hay una inconsistencia aquí. Para nada. Todo lo contrario, hermano. Esa soberanía de Dios no hace sino permitirnos comprender el por qué existen estos vicios. Dios en su soberanía hizo al hombre y le puso su imagen y corrió el tiempo que el hombre le diera la espalda, como en efecto lo ha hecho,
entonces Dios lo entrega a sus placeres, a su concupiscencia, a sus caminos, a su sabiduría, a su prudencia. Yo le he predicado a gente que sabe que cree que se las sabe todas y dos más, y no necesito a Dios, y a mí me va bien. Y Dios me ha dado la dolorosa bendición de ver cómo fracasan en los matrimonios, cómo se arruinan, cómo terminan siendo esclavos y víctimas de estafadores, de borrachos, de prostitutas. El hombre va de mal en peor. Sin Cristo está perdido. Hay una inconsistencia, como dicen los científicos, los filósofos y muchos evangélicos. No, hermano, nos permite entender. Porque Dios es justo y respeta, es un caballero, respeta. Pero no se ha olvidado del mundo. No ha dejado de ser soberano. No ha perdido el control y el señorío de este universo. Y sobre todas las cosas, Dios no se ha olvidado de su creación más preciada. Usted, yo y todos los seres humanos. Amén. Dios quiere darle a aquel en quien puso su imagen y semejanza la oportunidad de ser salvo y de restaurar esa imagen. Él nunca ha dejado de amarnos y de buscarnos a todos los hombres, sabiendo que el ser humano podía fallar y podía darle la espalda. Él preparó de antemano un plan para atraerlo a sí mismo, con el mismo amor que lo creó. Con ese mismo amor puso un plan para salvarlo, doble amor, para crearlo y me la juego, pero si cae, lo mato de amor, y lo planificó, y lo hizo antes de crear el mundo. Y ese plan es, bueno, el entregar a su hijo por amor mío. Y si se acusa de injusto, como lo dije el domingo pasado, el primer injusto es Dios consigo mismo, porque imputó sobre sí mismo, siendo sin pecado, el pecado de todos nosotros, para que en la justicia aparente de Él tuviésemos nosotros justicia. Como lo dice la Biblia, Dios tiene un plan, no nos dejó a la deriva. Miren lo que dice Hechos 14:16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Pero Dios, en su tiempo, habiendo pasado por alto, como decía Pablo, y este es el argumento de Pablo a los filósofos atenienses, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia nuestra, ahora manda que, y este es el plan, a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. Y ese es el mensaje que Jesús vino a predicar. Esa es la salida y la solución al problema del mal, del pecado, del sufrimiento, de la injusticia. Arrepentimiento, confesión de pecados y esos vicios en los que vivimos, según la palabra de Dios, van a ser limpiados, la imagen restaurada, porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo dice Primera de Juan 1:9. Como concluyo con este texto de Tito 3:3-7. Está la solución, porque nosotros también éramos en otros tiempos igualitos, ¿o no? Insensatos, rebeldes, va con la bandera de la rebeldía, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciendo a los demás. Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, aquí está, amor y bondad. Cuando se manifestó esto, amados hermanos, su amor para con los hombres nos salvó
no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Sacó afuera ese espíritu, esa alma de piedra, ese corazón de piedra, y puso un corazón de carne. Amén. Y el Espíritu Amén. Santo para restaurar eso que Él puso en nosotros cuando nos creó. Y miren lo que dice: el cual derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Qué bello, hermano. Para que, siendo justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Pero hay algo más importante. No solo la doctrina de la soberanía de Dios nos permite comprender el por qué existe el mal, la injusticia y el sufrimiento. Ya lo saben, ¿no? Porque Dios puso en el hombre su imagen y semejanza, y allí estaba libre albedrío. Amén. Y el riesgo de que el hombre le diera la espalda a Dios, y al hacerlo iba a generar todo esto. Díganselo a la gente en la universidad cuando le predican, a la familia, a los amigos que se lo sacan en la cara. Solamente eso permite entender esos vicios. Pero además la doctrina de la soberanía de Dios no se queda ahí. Nos ofrece la alternativa de creer de que es posible, atención, es posible por la soberanía de Dios y lo que acabamos de leer allí, vivir felices, hermanos, vivir gozosos, vivir victoriosos, aún en medio de un mundo gobernado no por los principios de Dios, sino por los vicios generados por el hombre. Y esa alternativa, ¿cuál es, hermanos? Y con esto termino. La verdadera fe que salva. La verdadera fe que salva. ¿Y cuál es esa fe? Creer, confiar y obedecer. Esa fe hace posible que nada ni nadie te pueda quitar ese gozo, esa felicidad, ese sentido de esperanza y de propósito, si eres un verdadero creyente. De manera que podemos decir confiadamente: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó en su plan ni siquiera su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Pero todas las cosas en su omnisciencia, en su tiempo, en su perfección, en su sabiduría, en lo que Él sabe que necesitamos y no lo que nosotros creemos que nos hace falta. Siendo esto así, hermano, ¿por qué sufren injusticia, padecimientos, accidentes, enfermedades y tribulaciones cristianos? Pues ya tenemos este gozo. De eso voy a hablar el otro domingo. El por qué aún el cristiano padece estas cosas. Y esta va a ser quizás la penúltima prédica. Cuando estudiemos eso, sabiendo ya el mal en el mundo, vamos a analizar el mal, el sufrimiento, los padecimientos y las tribulaciones en el cristiano. ¿Niega esto a Dios? ¿Niega su soberanía y su amor? De ninguna manera. En esto nosotros glorificamos a Dios. Vamos a estudiarlo bien el próximo domingo. Amén.